Bienvenidas y bienvenidos a su programa Encuentro Sushi Xiantang. Mi nombre es Alejandra Mendoza y tengo el gusto de recibirlos en el corazón de Shanghai en una galería de arte de artistas locales que se dedican a pintar y a escribir caligrafía con un estilo tradicional chino. Esta es una galería preciosa que lleva el nombre Mo Chen Hualang y está a cargo del señor Gao Jieqing, quien le agradecemos muchísimo desde aquí porque nos permite usar este bellísimo espacio. Este episodio es muy especial porque vamos a descubrir un aspecto muy interesante de la traducción entre el español y chino. Si es la traducción de los videojuegos. Entonces, antes de empezar, me gustaría agradecer a todos nuestra audiencia, quienes nos han hecho llegar sus muestras de apoyo, sus preguntas y también a todas las empresas que están apoyando, haciendo publicidad, mutuamente apoyándonos para que se den a conocer sus productos y también nos ayuden a tener recursos para lograr producir con esta calidad que le estamos llevando. Muy bien, este episodio se lo quiero dedicar a tres queridísimas amigas mías de Guadalajara. Ellas son Estela Martínez Varela, Rosita Pérez Vargas y Sofía Garibay Fernández. Muchas gracias por su amistad que me ha dado mucha fuerza para llegar hasta donde estoy. Y pues sin más preámbulo, me gustaría darle la bienvenida a Isabel Tornero, o con su nombre en chino, y Jia Tong. Hola, ni hao. Ni hao. Muchas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Y teníamos muchas ganas de invitarte. Primero, tu nombre chino es bellísimo y ya que significa algo que es exquisito o excelente, ¿no? Sí. Y Tong es rojo. Uh-huh. ¿Por qué escogiste ese nombre? Bueno, la verdad es que yo no lo escogí. Tenía 19 años, estaba en segundo de carrera y bueno, en aquel entonces me juntaba mucho con un grupo de amigas chinas de Sichuan y pues ellas, yo les pedí que me eligieran a mí un nombre en chino y la verdad que fue muy bonito, tenemos una amistad así muy íntima y organizaron una fiesta y todo para ponerme un nombre, me prepararon una lista de nombres y yo pues elegí el que más me gustó. Qué interesante, es un poco como la varita mágica de la película de Harry Potter. No es tú que escoges la varita, sino la varita te escoge a ti. Entonces te has acomodado muy bien ese nombre, te representa. Sí, bueno, según ellas me pusieron el apellido de Yin porque al parecer es un apellido muy elegante, ya porque en aquel entonces pues yo era una estudiante muy aplicada, entonces ellas pensaron que era un nombre apropiado para mí. Bien. Y Tong porque pues suelo llevar mucho rojo porque me gusta el rojo, Uh-huh. así que pues me pusieron ese nombre. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, mi estimada Isabel, pues de verdad lo que tú haces nos fascina porque es algo que es muy avanzado, muy interesante. Entonces vamos empezando a abrir esa cajita de sorpresas. Uh-huh. ¿Cómo describirías el trabajo que tú llevas a cabo? Bueno, como ya sabes, yo me dedico a la localización de videojuegos chinos para los mercados de España y Latinoamérica. Es decir, haces una especie de traducción del videojuego que hablan ni hao pengyo, ni yin la o ni shu la, y eso lo cambias a una voz en español. Sí. Sí, básicamente si se puede decir que es eso. Bueno, ahora mismo estoy trabajando en la empresa de también conocida como en el proyecto de y ahora mismo mi puesto es un poco diferente porque ahora también
coordino los diferentes responsables del departamento de español, pero al final también mi principal función es la de pues, garantizar que los jugadores latinos y españoles pues, reciben un contenido que es divertido, que es ameno, que es de calidad. Qué interesante. Entonces, yo jamás, hasta encontrarte, conocerte, jamás había escuchado este término que se llama la localización. Para mí significa una cosa bien distinta. Sí, localización de dónde está. Exacto, dónde está en el mapa, ¿no? Sí. Es una cuestión geográfica, pero tú lo que haces es una localización lingüística y cultural. ¿En qué consiste la localización? La localización de videojuegos es una especialización más dentro de todas las que hay en la profesión de la traducción. Porque sabes que está la traducción literaria, la traducción jurídica, la traducción comercial. Científica. Sí. Entonces, esas son muy conocidas. Luego está la localización de software o sitios web y también está la localización de videojuegos. Entonces, ¿en qué se diferencia del resto de especialidades? Pues, bueno, obviamente el contenido de un videojuego es diferente que del de una novela o del de un manual técnico o del de un contrato. Entonces, al final, el localizador de videojuegos está acostumbrado a detectar términos técnicos dentro de un videojuego, como pueden ser las descripciones de habilidades o de objetos que solo existen en un mundo abierto, por ejemplo, o descripciones de los efectos de un arma. Todo esto son tecnicismos propios que aparecen únicamente en un videojuego. Pero luego también hay otras cosas, como por ejemplo que en la localización de videojuegos se pasan por diferentes procesos. Además de traducir el contenido y revisarlo, luego también hay que testearlo en el juego. Porque en la localización de videojuegos también se trabajan con códigos HTML, con tags, para ver cómo se visualiza el texto en la pantalla, en el videojuego. Si sale en negrita, si sale con un determinado color, si aparece un salto de línea, o sí, todas estas cosas las determinan los códigos HTML. Entonces, esa es otra de las herramientas con las que se trabaja en localización de videojuegos. Luego también es muy importante la creatividad. Esto también pues, es muy importante en otras especialidades como la de traducción literaria, por ejemplo, porque se tira mucho de transcreación. ¿Qué significa la transcreación para todos los que no somos técnicos? Básicamente consiste en inventar, pensar en un nombre adecuado para un objeto, un animal, una criatura que solo existe en un determinado mundo, es decir, en el juego. Claro, eso recuerdo que intercambiamos por WeChat. Digamos, teníamos un monito, ¿no? Un monito muy tierno, blanco, con una especie de como germinado en la cabeza. Sí. Eso, digamos, ese es un juego chino, ¿verdad? Claro. Y el monito chino, bueno, tú con tu conocimiento del chino tienes manera de apreciar cuál es la creatividad de la persona que diseñó, bueno, todo ese personaje. Pero traducir todo eso al español. Claro, a veces si traduces literalmente el nombre de, por ejemplo, esa criaturita que nosotras vimos, pues se queda horrendo. Tienes tú que inventarte un nombre apropiado pues para esa criaturita en concreto, por ejemplo. Sí, que sea igual de emotivo, ¿no? Porque que te transmita la misma sensación, que tenga la misma chispa, el ingenio. Claro, porque, por ejemplo, si se trata de un boss de un videojuego, pues ahí no le puedes poner un nombre adorable, a no ser que el boss sea muy adorable, pero no creo, porque normalmente son enemigos muy difíciles de superar, suelen ser intimidantes. Entonces, lo normal es ponerle un nombre más aterrador, o sea, más que imponga un poco más. Claro, y usando los sonidos propios de la lengua a la que se va a traducir. Entonces, ahí has apuntado
varias cosas que cobijan, digamos, la dificultad de tu trabajo. O sea, las palabras por las palabras mismas, digamos, los significados que se expresan en el juego y también el lenguaje no verbal. Entonces vamos ahí separándolo, dando ejemplos a nuestra audiencia de cosas interesantes que tú te hayas sentido así como cautivada en esa misma, digamos, nivel, a nivel lingüístico, algo que a ti te haya fascinado. Bueno, de mi trabajo yo creo que lo que más me ha fascinado es el hecho de estar traduciendo una misión, por ejemplo, de una misión principal o de una misión secundaria y estar deseando saber qué va a pasar a continuación. Sí, de verdad, que estoy ahí en plan de ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? El juego es tan interesante que hasta la traductora está cautivada. Sí, ¡Wow! sí, de verdad. No me puedo creer que haya pasado esto. Y no se lo puedo contar a nadie. No se lo puedo contar a nadie porque el juego aún no se ha lanzado. O sea, la versión aún no es oficial. No puedo hablar de ello aún. ¡Interesante! O también, sí, o también testeando una cinemática que, claro, cuando llevas mucho tiempo trabajando en un videojuego y estás testeando una cinemática y entonces pues te emocionas por lo que está pasando con el personaje, no te lo puedes creer y a mí se me saltan las lágrimas en el trabajo. Digo que estás ahí. No, muy bien. Y, por ejemplo, estimados amigos, si quieren seguir adentrándose en el fascinante mundo del español y quieren un contacto más auténtico, los invitamos a estar en contacto con 中指在湾的是西班牙语中心, que es la organización que lleva la representación oficial del Instituto Cervantes en Shanghai. Además de interesantes eventos, ahí puedes encontrar cursos de español que son impartidos por profesores chinos y nativos que están certificados. Para tu comodidad, ofrecemos cursos presenciales, en línea, individuales y en grupo, para todos, niños, adolescentes y adultos. No te olvides contactar indicando el código Encuentro Susi Xiantang para obtener interesantes descuentos. Te esperamos en clase. El otro nivel que sería interesante platicar es esto que estábamos en la preparación de la entrevista diciendo, de que parte de tu trabajo es estar muy atenta a cuáles son las expresiones, símbolos, inclusive colores o lenguaje corporal de los personajes que podían ser malinterpretados. O sea, que tiene total sentido en el contexto cultural donde se diseñaron, pero a la hora de exportar el juego no se podría entender igual. ¿Nos podrías como dar algunos ejemplos de lo que has visto? Por ejemplo, este de la manita. Que puede ser sí, eso sucedió en un juego de Nintendo. Lo vi en un curso de localización que aparecía uno de los Pokémon haciendo un gesto así, que era, pues, obviamente nazi, un gesto así nazi. Bueno, entonces, pero originalmente no era así. Sí, originalmente era así en la versión japonesa, entonces lo tuvieron que modificar para exportarlo a otros países, claro. Originalmente en Japón, ¿cuál era la intención de que levantara así la manita? Yo creo que era inofensivo. Inofensivo totalmente, es como decir yeah, ya. Claro. Well, algo así. Sí, claro. Pero esa manita levantada en otros países sí es ofensiva. Claro. Políticamente incorrecta. Políticamente incorrecta. Por ejemplo, ¿cuál de las cosas es de ese trabajo que tú haces crees que sea lo más difícil? O sea, o lo que te ocupa mayor cantidad de espacio mental o de energía. Al final todos los procesos tienen, todos los procesos por los que se pasan durante la localización tienen alguna dificultad u otra. Por ejemplo, primero en el proceso de la familiarización tienes que entender muy bien el videojuego y tienes que familiarizarte con la historia, con el estilo. No puedes, te dan un encargo de un videojuego y ya empezar a traducir. No, primero tienes que familiarizarte porque si no te familiarizas bien con el juego es muy probable, me ha pasado, que cometas errores
de lore, de historia. Ah, claro. Y eso puede llevar como consecuencia malinterpretaciones para los jugadores y todo esto. Tiene que estar muy clarísimo todo, siempre, en todo momento, porque al final los jugadores sí que se enteran. Ellos están siempre al loro de la historia, de principio a fin. Sí, no, son súper fanáticos. O sea, sí, son Sí, muy apasionados, son más apasionados que sí, los que les gusta, aman las películas de ciencia ficción. sí. Luego, durante el proceso de la Ujú. traducción, pues dependiendo del contenido que estés traduciendo, si estás traduciendo, por ejemplo, los diálogos, entonces tienes que ponerte en la piel del personaje. Ujú. No vale ¿Cómo hablaría? traducir literalmente y ya está. Eso es traducir y punto. O sea, una buena localización es cuando transmites el carácter, la personalidad del personaje en su discurso y lo mantienes unificado de principio a fin. Es decir, Claro, si en el futuro el mismo personaje vuelve a aparecer, tienes que volver a ponerte en esa personalidad sí. y Sí, para tienes que que, sea creíble. claro, si ese personaje utiliza cierta expresión que es como su muletilla o una característica que él tiene, pues eso tienes que volver a repetir en el futuro, tienes que entenderlo muy Claro. bien. Por eso a veces cuando se localizan videojuegos, si un traductor se ha encargado de traducir determinado personaje, es muy probable que en el futuro le vuelvan a encargar a él el mismo, porque como ya lo conoce y ya se ha puesto en su piel y conoce su historia, al final pues lo va a poder transmitir mejor, que al final otro traductor también se puede familiarizar de nuevo, pero pues es más Sí, o sea, rápido. como pasas todo el manual de traducción, pero bueno, pues es igual que las traducciones de doblaje de caricaturas, ¿no? O sea, el Sí, personaje que tradujo a Homero en español es el mismo que lo sigue traduciendo 20 años después. sí, sí. Y ahí va la pregunta, Ujú, porque, y es un tema muy específico de nuestro castellano, ¿no? ujú. Que es muy diverso, muy rico, en el Sí. sentido de que a veces y vuelta al ejemplo de las películas y de las series de televisión, de que la traducción al español en Latinoamérica es diferente a la traducción que se hace para España. Ujú. Entonces ahí tu localización también es así diferenciada entre los multiplicidad de españoles. Pues la verdad es que en mi caso yo siempre he trabajado para juegos que quieren localizar el contenido para ambos mercados. Es decir, no lo localizan por un lado para Latinoamérica y por otro lado para España, sino que quieren que ambos lados del charco lo entiendan y distribuir el mismo contenido, la misma traducción para ambos sitios. Entonces, eso también pues requiere ciertas complicaciones porque tenemos Sí. algunas diferencias culturales, Sí. de expresiones. Por ejemplo, el que más chirría en Chirría. España, por Que, ejemplo. por ejemplo, chirría, ¿cómo se traduce al español? Que es disonante, que es difícil de entender. Sí, sí, el que más contraste causa es el de ustedes. Los jugadores de Claro. España siempre se quejan de que usamos ustedes, por ejemplo. Pero es que, claro, eso es parte del español internacional. O sea, cada vez es más común utilizar el español neutro en las localizaciones de videojuegos. Entonces, he llegado a encontrar artículos en los que se siguen unas determinadas pautas. O sea, el español internacional es así. Y una de esas pautas es utilizar ustedes. El uso de ustedes es parte del español internacional. Sí, pero se siente como uñas en la pizarra para unos oídos españoles, porque están acostumbrados a ver Sí, vosotros se siente totalmente innatural. Y lo que tú haces sí puede determinar el éxito o fracaso del producto que se está queriendo colocar en el mercado. sí. Bueno, normalmente, de momento, el uso de ustedes tampoco ha causado que el videojuego fracase. Porque de la misma manera, en Latinoamérica también les suena un poco mal el uso del pretérito perfecto, del he estado, has Casi hecho, no lo usamos. has sido, Ujú, claro. casi no lo usamos nosotros. El he hecho, casi no lo usamos. Nosotros hacemos el imperfecto, el pasado imperfecto. Claro, Sí, de entonces, hice. sí. Lo que nosotros hacemos es encontrar un equilibrio. Ujú. Unas veces utilizamos el indefinido, que es el que utilizáis vosotros más a menudo,
y otras veces utilizamos pues el pretérito perfecto. O un poco también sería como incluir ese tipo de pautas al personaje, ¿no? Igual que en nuestros libros para aprender español, de, a ver, este personaje viene de Argentina, entonces Sí. mejor, ver, quitémonos de problemas, que él exprese todo como concentrado, ¿verdad? Sí, Toda la sí. esencia del español argentino y que entonces sea su característica distintiva, interesante, que sea muy blanqueazul. Sí, el voceo, Sí. claro, qué interés. Bueno, que también es un trabajo de rescate de la lengua, de profundización de la lengua, bien interesante, que la crítica de parte de los que ya tenemos un poco más edad es de que un poco los videojuegos, ¿no? En contra de los videojuegos, ¿no? De que atontan, de que los chicos pierden la atención, pierden la cultura, pierden el interés en otras cosas, están totalmente absortos y absorbidos en el videojuego, pero bueno, podría ser algo interesante, ¿no? De riqueza cultural. Sí, yo creo que es como todo, ¿no? Depende del videojuego. Yo creo que no es lo mismo estar matando zombies que jugar un juego de rol con una historia, sobre todo cuando es un juego que contiene características y elementos de un montón de naciones del mundo. Es que para eso también sería interesante platicar, porque tú estás trabajando para una empresa china que Sí. empezó más o menos en qué año a desarrollarse. Bueno, ahora estoy trabajando en otra que acaba de sacar su juego, su mayor proyecto, vaya, su juego más grande hasta el momento. Lo acaba de sacar ahora mismo, la semana pasada. Wow. ¿Esa empresa cuántos años tiene, digamos, de existencia? Veamos, 12 años. 12 años. Ah, no es tan reciente. ¿Y han empezado a exportar sus juegos desde hace más o menos cuánto? Antes han exportado otros videojuegos en inglés, pero en español es la primera vez que lo hacen. Ah, qué interesante, entonces recientísimo. Sí. Entonces, esta empresa desde un inicio se planteó hacer videojuegos internacionales o empezaron de manera como muy local. O sea, No, decir, desde el principio yo diría que su jugador objetivo siempre ha sido el mercado chino. De hecho, hoy en día todavía pasa en la mayoría de empresas chinas que o sea, la mayor parte de sus ingresos depende del mercado nacional. Claro. Pero ha sido hace poco, hace unos años, que se han empezado a ver juegos realmente famosos en Occidente que han conseguido expandirse. Pero incluso siendo tan famosos, al final ganan más en el mercado nacional, pero aún así están intentando sí, o sea, expandirse todavía más expandirse. a nivel internacional. Entonces, Sí. a ver, aclárame esto. O sea, la creación de ese juego que se plantea como producción nacional, o sea, para consumo nacional, de repente se selecciona por alguna característica, supongo que por éxito nacional, se selecciona y dice, ok, vamos a intentar exportar este producto. No necesariamente es, a ver, nosotros somos una empresa de videojuegos que quiere alcanzar el mercado mundial, entonces nosotros generamos un producto para ser consumido por el mundo. ¿Cómo es? ¿Cuál de las dos? Eso depende de la empresa, porque, mira, te cuento, es que hay muchas diferencias. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre los jugadores occidentales, por llamarlos de alguna manera, los y que no los son chinos. Sí, y los chinos. Por ejemplo, aquí existe la costumbre de jugar a juegos móviles. Entonces, China es muy buena desarrollando juegos móviles. Es decir, para de celular. plataformas móviles. Pero ¿qué pasa? Que en Occidente nosotros estamos más acostumbrados a jugar en PC o en consola. Entonces, ¿qué han hecho algunas empresas para expandirse en Occidente? Pues han adaptado un juego móvil para que se pueda jugar en PlayStation o en PC. Pero esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Bueno, de hecho ya tenemos una señal enorme de que esto ha cambiado. Porque este año se ha lanzado el primer juego AAA, que es un juego
pensado para una audiencia global. Un juego chino pensado para una audiencia global. Es decir, está disponible para PC, para PlayStation y creo que en el futuro va a estar disponible para Xbox también. Y es el de Wukong. Ah, claro, muy famoso, que es Monkey King. ¿Cómo se traduce Monkey King en español? ¿El rey mono? Sí, claro, pero bueno, iba a decirte que viene del Viaje al Oeste. Sí, de la famosísima novela china. O sea, de las novelas chinas hay 4 que son como clásicas, equivalente a nuestro Don Quijote de la Mancha. Sí, es el Journey to the East, to the West, el viaje al oeste, y que tiene varios personajes, pero el que más se ha trabajado por alguna razón y es encantador, el de un mono. Sí, ¿no? El rey mono. El rey mono, y sí, es espectacular. Bueno, se ha hecho toda una publicidad alrededor de ello. Pero es que es brutal el éxito que ha tenido y había muchísimos jugadores en Occidente esperándolo antes de que saliera. Pero qué interesante, porque, a ver, el hecho de que un producto chino tan particular, o sea, estábamos hablando esto antes, los juegos de videojuego es algo que no se generó en China, o sea, no es algo endémico de China. Entonces, a la hora de internacionalizarlos, tú nos explicabas que parte del proceso de colocar este producto en las manos de no nativos chinos tiene que ver con el ajuste tecnológico o técnico, ¿no? O sea, de plataforma a plataforma, que no se vea distorsionado. Sí, pero también el contenido en sí mismo del juego. Esa es una de las preguntas que seguramente nuestra audiencia tiene. Es decir, no lo que tiene sentido cultural en China va a ser consumido de la misma manera en el mundo, y lanzar un proyecto tan ambicioso que está embebido en la cultura china hacia el mundo, pues también tiene que ver con una autoestima muy grande o conocimiento ya de la cultura china en el mundo. O sea, ¿tú cómo lo ves? Bueno, tú piensas que este juego, bueno, sí, está basado en un mito que es parte o sea, que está basado en una de las novelas clásicas más importantes de China, pero tiene unos gráficos impresionantes, tiene unas mecánicas de juego muy, muy atractivas. Es un tipo de juego que llama la atención a los jugadores occidentales. Simplemente por todo ese... Es como las películas de estas de Pixar y de Disney, o sea, que son tan avanzadas técnicamente que todo el mundo está a la expectativa de verla. También que es que la forma en la que se cuenta la historia de esta novela no es la misma que la de la novela en sí. O sea, está basado en la idea de esa historia, pero se cuenta de una forma diferente, de una forma amena, atractiva, que a los jugadores les divierte. Qué interesante. Sí, como, ¿tú crees que sea universal? Porque también hay esas culturas que son globales, que están más unidas, es decir, hay algunos jugadores de ciertos juegos que se sienten más identificados y están en mejor comunicación con personas que son de países distintos, pero que aman los videojuegos, que con sus vecinos o con sus hermanos, ¿no? Entonces seguramente está también formándose una cierta como cultura de consumo de productos chinos en el mundo. ¿Tú así lo ves? Bueno, no sé si necesariamente chinos, pero pues sí que es verdad que yo creo que depende más bien de la comunidad de jugadores, independientemente de si el juego es chino o no. Porque hay diferentes perfiles de jugador. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy trabajando en un juego que es súper diferente del Rey Mono. O sea, es el producto principal de la empresa. Antes ha tenido muchas versiones anteriores para juegos móviles y a pesar de que no estaban en español, no estaban traducidas en español, pero llamó la atención de una comunidad de españoles y latinos que lo jugaban en inglés. E incluso he llegado a ver tutoriales en YouTube de gente pues, que lo traducía del chino y no sé cómo lo hacían, pero acaban jugando al juego. Entonces, claro, me he ido por las ramas. No, pero qué interesante, o sea, esa hambre de los productos chinos, de los videojuegos chinos, increíble, o sea, hasta el punto de brincarse la barda de internet
para buscar tener acceso a descargar este videojuego en estos países? Y de que ustedes lo hayan identificado, a ver, que de repente, o sea, sin quererlo, sin tener una intención detrás, han estado detectando que hay usuarios que están descargando el producto en unas regiones en las que no estaba dirigido. Bueno, a ver, el juego no creo que fuera exclusivo de China. Yo creo que cualquiera lo podía descargar. Pero al final, pues sí. Bueno, a ver, en un juego gacha, normalmente necesitas ir completando determinadas misiones o eventos y entonces ahí consigues ciertas recompensas, suelen ser muy pequeñitas, pero tú lo vas ahorrando y lo vas ahorrando para que cuando en la siguiente versión salga un banner con un objeto que tú quieres o un personaje que tú quieres, poder invertir esta moneda del juego en tiradas. Es decir, compras una tirada o 10 tiradas o 20 tiradas, las que tú quieras. Entonces, con cada tirada tú pruebas tu suerte para ver si consigues ese objeto que tú quieres o no. Puedes conseguirlo o no. En los juegos gacha normalmente hay un máximo de tiradas que se suele conocer como el pity. Entonces, cuando alcanzas ese máximo, pues ya te tiene que tocar lo que tú querías. Pero suele ser un número muy avanzado. La gente normalmente espera o desea poder conseguir lo que ellos quieren rápido en un número menor de tiradas, porque claro, lo puedes ahorrar. Puedes esperar mucho tiempo ahorrando la cantidad necesaria de esa moneda del juego para poder conseguirlo. O también puedes ir por la vía rápida, que es ahí donde más se gana, donde más ingresos se gana, que es comprarlo directamente. Pagas una determinada cantidad de dinero real para conseguir la moneda del videojuego y entonces tú compras tiradas. Esos son los juegos gacha. Ajá. Luego, pues, el juego gacha también puede tener otras funciones, como puede ser la del mundo abierto. A la gente también suele gustar mucho el mundo abierto porque les gusta explorarlo, les gusta ir recolectando sus cositas, así un poco como Animal Crossing. Pero también pues, pueden contener una trama principal, misiones secundarias, luego también tienen eventos especiales. En los eventos especiales puedes conseguir objetos que son exclusivos, exclusivos del evento y están disponibles por tiempo limitado. ¡Wow! Sí, para mantenerte enganchado y sí. colaborando en el juego, claro, la atractividad. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿tú has trabajado cuánto tiempo de localizadora de videojuegos? 5 años. 5 años en total. ¡Wow! ¿Y cómo percibes que ha evolucionado tu carrera en esos 5 años? Yo diría que ha dado pasos muy grandes, porque yo empecé, la primera vez que trabajé en localización de videojuegos, pues fueron colaboraciones muy sencillas con una empresa muy pequeña de Pekín. Yo en ese entonces todavía estaba estudiando y yo simplemente les ayudaba a terminar ciertos encargos puntuales. Y era un juego móvil muy pequeño que se llama Rage of Kings, si no recuerdo mal era ese. Y luego más adelante estuve trabajando para la localización de un sitio web, pero eso fue durante unos meses y entonces se me presentó la oportunidad de empezar a traducir un videojuego. Yo cuando acepté ese trabajo, la verdad que me lo planteé como algo así más temporal, pero al final me quedé en esta profesión. ¿Pero por qué pensabas que iba a ser temporal? Si es una industria que está creciendo, bueno, a pasos agigantados. Pues mira, yo hace mucho tiempo consulté la posibilidad de ser traductora. Yo no me había planteado la localización de videojuegos básicamente porque yo tampoco conocía la especialización. Yo simplemente consulté acerca del camino de la traducción como una profesión para el futuro. Y la verdad es que obtuve respuestas muy negativas, incluso de autoridades de mi universidad. ¿Pero por qué?
básicamente pensaban que era un camino muy difícil. Y es verdad que a veces ganarse la vida como traductor puede llegar a ser un poco complicado, pero yo creo que depende de la situación. Porque yo también conozco incluso a freelancers que se ganan la vida traduciendo. Sí que es verdad que pues hay subidas y bajadas, como todo autónomo. Tiene unos momentos mejores y otros peores. Pero sí que es posible, pero bueno, yo pienso que, a ver, yo pienso que personalmente en el futuro es posible que la profesión de la traducción se infravalore un poco, porque hoy en día, desde que llegó pues todo esto de inteligencia artificial y tal, ha empezado a haber, o sea, he llegado a escuchar casos pues de compañeros de profesión que les piden que hagan directamente una revisión de una traducción que ha hecho pues un traductor así automático. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchas veces, no siempre, depende del texto, pero en el caso de la traducción de videojuegos, muchas veces esas traducciones no son atractivas, no son buenas. Al final tienes que cambiarlo todo y Lo cual se es pierde mucho tiempo. interesante. O sea, es decir, no se puede pelear contra una tecnología que se está perfeccionando cada vez, pero lo interesante de esa especialización de localizar videojuegos es de que es una parte que es insustituible, ¿no? O sea, es decir, todavía el AI no supera tu evaluación de decir, a ver, esto suena terrible. O sea, Sí, eso ¿cómo vas seguro, a ver? eso seguro. Exacto, entonces sería Sí. interesante. Dentro de la academia, ¿tú crees que sea en general como bien visto que tú te hayas vuelto traductora de videojuegos? O sea, no se ve como un aspecto menor y se sigue manteniendo, por ejemplo, la traducción de la poesía o de la literatura en un pedestal, o eso está, o cómo es. Yo creo que depende del profesor, porque, claro, yo conocí a una profesora que estaba especializada en la localización de videojuegos, pero luego hay otros que están más especializados pues, en otras ramas y es totalmente entendible que no estén interesados en la localización de videojuegos. A Sí, ver, que al eso final vamos depende. pegando a partir del tema de tú qué estudiaste, ¿cuál es tu profesión original? Yo estudié lenguas modernas y sus literaturas con la especialidad en chino. En la Universidad de Granada, Sí, ¿verdad? en la En Universidad de Granada. España, Sí. bellísimo. Porque tú eres de esa región, Yo soy de Murcia. de Murcia. Entonces, sí, más o menos se queda como por la zona. Y estudiando esa licenciatura, tú empezaste a hacer este tipo de pequeños trabajos de traducción. Sí, yo estudié varias asignaturas relacionadas con la traducción en la carrera y luego en el tercer año estuve estudiando chino en la Universidad de Pekín. Fue un año muy intenso y fue un año como en el que fui como una especie de esponja porque Sí, aprendí muchísimo. Fue el año en el que más chino aprendí de toda mi vida. claro. Y bueno, allí también estuve un semestre también con una asignatura de traducción. Y también fue ahí cuando empecé a hacer mis primeros trabajos, sí, de Ah, ok. traducción. Entonces Sí. a ver, tú desde que iniciaste tu carrera de lenguas modernas, ¿tú ya tenías la mira puesta en el chino? Sí, desde antes. ¿Tú estudiaste chino antes de entrar a la universidad? Un poquito, sí. Ah, ok. ¿Por qué alguien de Murcia está interesado en estudiar chino? Entonces, nos estabas platicando, Isabel, que tú ya estabas interesada cuando eras adolescente, o sea, de no sé qué edad, 15, 16 años, 17. 17, más o menos. 17, te Sí. empezaste a interesar por el idioma chino, ¿por qué? Pues la verdad es que fue una historia muy casual, o sea, fue un día cualquiera de instituto, en el recreo, mi mejor amigo, como su padre es de Pekín y su madre es de Madrid, pues él tiene algún conocimiento de chino. Hoy en día ya hablo mejor chino que él, ¿eh? Por supuesto, claro, sí. Pero en ese entonces, pues él me enseñó algunas cosas que él sabía. Algunas expresiones. Pues me parece que me enseñó ni hao, ni chao, me minze o algo así. Sí. Y pues es que tuve un flechazo. O sea, O sea, te sonó interesante. me encantó la sonoridad. Es algo muy raro porque la gente dice, "Ay, pero ¿por qué te gusta la sonoridad del chino? El Que francés es generalmente más es lo que critican. bonito, el italiano es más bonito, algo así. Pero es que a mí me gustó el chino. O sea, me gustó tanto que dije,
yo quiero hablar así. Interesante. Entonces escoges tu carrera un poco por seguir esta pista de ver, vamos explorando las lenguas. Sí, yo, a ver, al principio empecé a estudiarlo yo sola. Me pareció un poco complicadillo y dije, creo que necesito ayuda de un nativo. Creo que sería más fácil estudiarlo con un nativo. Entonces yo cogí un manual que había sacado de una página web que se llamaba Chinoesfera. Ujú. Creo que hoy en día está totalmente abandonada. Claro, porque es de otra época. Sí, eso fue Pero buah, quedó hace más de 10 como, años. así como un rudimento arqueológico del internet, por ahí Sí, navegando. sí. Oye, pero fue muy útil, ¿eh? En ese entonces. Y nada, me di un paseo por mi pueblo, por las diferentes tiendas y restaurantes. Y estuve preguntando pues, si había alguien interesado en practicar. Y tuve muchísima suerte porque justamente conocí a una mujer cuyo sobrino acababa de llegar a España y no tenía ni idea de español. No, pues le Entonces, veniste como anillo al dedo. claro. Yo te ayudo y tú ella me a mí, ayudas. claro. Ah, aquí el tándem de idiomas. Claro, ella Bien. me dijo, si tú le enseñas español a mi sobrino, yo te enseño a ti chino. Genial. Y entonces así empezamos, luego nos hicimos amigas, el niño se fue con sus padres y nosotras ya nos habíamos hecho amigas, ella me invitaba a su casa a comer comida china, auténtica, Qué rico. veíamos series chinas y todo eso. Y fue ahí cuando, no sé, me entró la curiosidad, dije yo algún día tengo que ir a China, me gustaría seguir estudiando chino. Y si me lo planteo como una opción profesional y bueno, pues al final pues lo elegí como especialidad. O sea, decidí estudiar la carrera de lenguas modernas y sus literaturas porque yo quería estudiar una carrera que tuviera chino como lengua principal. Ujú. Y lenguas modernas y sus literaturas la tienen como lengua mayor. ¡Qué genial! Claro, entonces yo dije, ya está, me voy. Está disponible en Madrid, en Barcelona, creo que también. Bueno, creo que allí se llama Estudios Asiáticos o algo así. Ujú. Pero bueno, yo al final me decanté por Granada porque pues está más cerca de mi casa, básicamente. Claro. No, yo he escuchado que de la Universidad de Granada tiene muy buenos estudios Sí, de traducción y sí. sobre todo de chino. Sí. Yo la verdad que tuve muchísima suerte porque mis profesores fueron magníficos, aprendí un montón. Yo antes de venir a China, yo tenía mi base bien forjada y fue gracias a ellos porque tienen un nivelazo, son muy profesionales. O sea, españoles, Sí, son españoles. pero formadísimos. O sea, su Sí. profesión es temas chinos. Sí. Por ejemplo, Juanjo Ciruela es un lingüista de primera. También está Alicia Relinque, que es la traductora de Jinping Mei al español. Mm. También es una obra muy importante de la literatura clásica china, la tradujo ella. Y sí, la verdad que yo... Y entonces la Universidad de Granada, tu facultad, tiene este convenio de intercambios con la BEITA. Lo tiene, pero yo en mi caso Mm. gané la beca por el Instituto Confucio, es decir, es un Que estaba en programa... la Universidad de Granada. O en... Es algo diferente. Mi carrera sí que es verdad que tiene la opción de hacer un intercambio con la Universidad de Peitá, Mm. pero yo fui directamente con el Instituto Confucio, que pues, es una Es institución el instituto, diferente. claro. Y sí que es verdad que tienen una colaboración muy próxima con la Universidad de Granada, pero al final a mí no me contaba para convalidar créditos ni nada. O sea, No, era pero la algo... beca, claro que cuenta. Claro, o sea, cuando a mí me dijeron, te damos una beca para irte un año, yo dije, me voy, adiós, a la mierda de la carrera, Sí, uy, perdón. claro, espérenme. No, y aparte, ¿quién te va a detener? O sea, ¿quién te va a poner ninguna dificultad? O sea, finalmente a ellos les conviene que te formes bien y esa es una gran Claro. oportunidad. Y entonces tuviste la oportunidad de que en tercer año estar un año en China. Sí, yo hice una pausa de la carrera porque como no era compatible, yo me fui, hice el curso de año de estudio intensivo de chino durante un año, Ujú. luego volví y terminé la carrera, o sea, fue como una pausa. Pero perfecto. A ver, Sí, porque sí, tú te sí. habías ido más o menos en niveles HSK. ¿Tú te fuiste teniendo qué nivel? 4.
ya tenías un nivel 4 cuando fuiste un año, entonces regresaste con Con el HSK 6. 6, claro, sí. Sí, No, pues sí, altísimo, claro. sí, Y terminaste, te graduaste en el último año sí. y luego volviste a China. Claro, yo tenía la idea de volver, yo estaba segurísima de que quería volver. Entonces lo que hice fue solicitar una beca del gobierno chino. Lo hice un año después, hice un máster en comercio exterior en España primero y luego solicité una beca al gobierno chino para ir a estudiar un máster en la UIB, que es una Ujú. universidad de Pekín también. Sí, súper buena, muy Sí, reconocida. Ujú. sí, sí, también muy buena. Pero ¿qué pasó? Pues que estalló el COVID y estuve allí 6 meses, pero lo tuve que terminar online. O sea, tú estabas durante el año 2020, tú estabas en el campus universitario. Sí, sí, entonces estalló el COVID y me tuve que volver. Ay, y Sí, finalizar los estudios en línea, que es muy sí. difícil. Ay. Pero bueno, pues así es la vida que a todos nos toca. Pero bueno, ya en esas idas y vueltas te empezaste a conectar y empezar a hacer tu carrera de traductora que siempre quisiste ser. Bueno, como te comentaba antes, al principio yo esa opción la descarté porque me desanimaron muchísimo, me lo desaconsejaron como salida profesional, como que no era rentable, que era muy difícil. Claro, yo en estos momentos pues tampoco tenía mucha idea, entonces yo me fiaba de las opiniones pues de profesores o de gente que pues que conocía traductores, bla, bla, bla. Pero ellos sobre todo estaban evaluando con la experiencia de los traductores tradicionales, o sea, de manuales científicos, manuales de operación, por ejemplo, técnicos, Bueno, sí, no sé. no No, necesariamente no videojuegos. necesariamente, simplemente a la profesión de traductor en general, sí. Ajá. Ah, claro. Pero bueno, pues de lo que te dan trabajo dices, ah, bueno, pues muchas gracias. ¿Y tú sientes que es buen trabajo? O sea, es decir, ¿estás feliz, estás realizada, sientes que estás Sí, contribuyendo? sí, sí, sí. Sobre todo en estos últimos meses he sentido como más peso, he tenido como más responsabilidad directa con la versión del videojuego en español. Y es como que he notado más la presión, el tener que hacer las cosas bien sí o sí, porque al final todo va a depender de lo que yo decida en ese momento. He podido vivir un lanzamiento desde más cerca, porque viví un lanzamiento antes, pero fue desde un poco más lejos, porque como yo en ese entonces no tenía tanta experiencia, en ese entonces yo estaba traduciendo cosas más sencillas para redes sociales y tal, Ujú. pero ahora es como que he vivido pues de primera mano el lanzamiento del videojuego, todo lo que supone, sobre todo dentro de la oficina, como todo lo que está pasando ahí. Ha sido muy emocionante. Han habido momentos muy difíciles, de mucho estrés, de imprevistos, de ahora qué hago, ahora tengo que hacer esto, ahora lo otro. Pero la verdad que estoy muy emocionada porque el videojuego ya ha salido. La localización es optimizable, eso sí. Ujú. Pero es que después de un lanzamiento todo es optimizable. Hay también Sí. un montón Y de bueno, el bugs. juego sigue creciendo por sí mismo, pero al menos, o Sí, sea, ya lanzaste tu producto ya al mundo. Entonces es el primer como proyecto que tú estuviste colaborando de principio a fin y con una gran responsabilidad. Por eso es como un poco tu bebé. sí, sí. ¡Qué Que es un poco como mi bebé. emoción! Y más o menos como Sí. cuántos bebés vas a tener el próximo año, digamos, o sea, de ese tipo, De ¿cómo se momento mueve? solo uno. Solo uno dices, Sí. ya con eso es suficiente. Sí, porque es para... es un videojuego de desarrollo continuo. Ujú. Cada X tiempo sacar una versión nueva Mm. del mismo videojuego. Ah, ok. Sí, no es una versión única. Ah, entonces es posible que no te dediques solo a ese proyecto el siguiente año, o sea, que puedes tener como en paralelo varios proyectos. En este caso no, porque como soy traductora de plantilla, la verdad que a mí me ocupa muchísimo tiempo ya este proyecto. O sea, tengo ya mucho Ah, trabajo solo con... Entonces, es verdad que sí que antes alguna vez he hecho algún encargo así pequeño en mi tiempo libre,
Pero ahora es que me consume tanto que en mi tiempo libre lo quiero para mí y ya está. Sí, claro. Sí, 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 sí. Y a lo que me refiero es eso, en la misma empresa que es de videojuegos, hay un departamento de localización Sí, y hay una rama para el español o sí, digamos, una pequeña unidad de español. Qué interesante. Entonces, y esa unidad, lo que me venías diciendo es que está creciendo. sí, sí. Qué interesante. ¿Y tú cómo vislumbras? O sea, ¿cómo te imaginas que va a ser? O sea, si estos últimos 5 años fueron como fueron, los próximos 5, ¿cómo piensas que vayan a ser? Pues, bueno, a mí me gustaría poder participar en algún proyecto más. Me gustaría que el proyecto en el que estoy trabajando ahora sea para largo plazo, porque la verdad que me gusta mucho el videojuego. Yo sé que es muy sencillo, es muy diferente de otros videojuegos, pero a mí me gusta, a mí, no sé, me atrae y me gusta mucho localizarlo y me entretiene mucho el estar transcreando nombres para ese juego. Me gustaría seguir haciendo eso, me gustaría seguir aprendiendo ciertas tareas de coordinación, que es lo que más estoy aprendiendo últimamente, porque Ujú. antes era traductora simplemente y ahora es como que estoy haciendo otras tareas más de coordinación. Entonces, el hecho de estar haciendo tareas de coordinación me está ayudando a comprender mejor todos los procesos por los que se pasan, Ujú. desde el desarrollo hasta la localización final, em, porque tienes que aceptar ciertas cosas. Al final la localización es el último peldaño dentro de todo el desarrollo del videojuego y, y si algo falla en una fase anterior, eso al final a ti te puede repercutir también. Claro. Entonces, bueno, Bueno, pues estoy entonces aprendiendo mucho, tienes ya está. en el futuro tienes mayor perspectiva de influir en el proceso, ¿no? O sea, esto que venimos hablando posiblemente de tomar algunos personajes que sean desde un inicio hispanohablantes, ¿no? Que tengan alguna característica hispana interesante, ¿no? Posiblemente, y luego, bueno, volverte especialista en el campo, porque es o sea, un área nueva, supongo, o sea, tiene como más o menos cuántos años de La desarrollo. localización de videojuegos, Sí. bueno, yo creo que la localización de videojuegos existe desde que los videojuegos empezaron a internacionalizar. Lo que pasa es que en China, yo creo que es en China donde ahora está volviéndose más popular. Mm. Pero nosotros siempre hemos jugado videojuegos que estaban traducidos, pues, por ejemplo, del inglés. Pero ¿qué pasa? Que en ese entonces los videojuegos chinos no eran tan famosos como ahora. Claro. Y creo que tiene que ver con la distancia cultural, porque yo estoy recordando los pocos videojuegos que me permitieron jugar, porque desgraciadamente yo no soy tan conocedora de los videojuegos por pues, esa disciplina familiar, si no hubiera tenido mucho éxito en una carrera de videojuegos. Pero nosotros, al menos en México, pero supongo que por la localización geográfica de México y la cercanía, estar dentro del ecosistema de Norteamérica, nuestros juegos eran en inglés. No estaban traducidos. Ah, mira, ¿ves? Pero o sea, es decir, digamos, jugar un juego en inglés a jugar un juego en chino, creo que Ah, se sí. necesita, o sea, es un imperativo Sí. que la empresa, sobre todo, que se quiere insertar, o sea, atraer ese mercado concreto, debe de hacer ese paso, o sea, invertir en traducirlo. Ujú, ujú. Sí que es cosa que, por ejemplo, los juegos americanos supongo que no hacen el esfuerzo, o sea, porque entendían que se iba a vender, ¿no? Entonces, este es nuevísimo. Y tú, digamos, ahora que estás en el medio, platicas o tienes contacto con colegas, aunque no sean de la misma empresa, que estén en otras empresas, en otras ciudades o en otros Sí, países, que hagan más o menos lo mismo que tú. sí, claro. ¿Hay como un congreso de localizadores hispanos? Pues a ver, hace poco he empezado a seguir una cuenta en, creo que era LinkedIn, que se llamaba Women in Localization, creo. Se reúnen de vez en cuando en Madrid, son mujeres que se dedican a la localización y se reúnen, hacen eventos, dan charlas,
Pero sí que tiene que haber un montón, pero aquí en Shanghai, concretamente, pues no he conocido una comunidad, o sea, conozco gente de mi profesión. Ujú. Y sí que es verdad que muchas veces, bueno, algunas veces, creo que es una vez al mes, se reúnen para comer juntos, para hablar y tal, pero no he visto eventos así muy sonados, por así Ujú. decirlo, sobre Oficiales, localización de institucionales. videojuegos. He visto eventos sobre otros temas, sobre, por ejemplo, videojuegos en sí, el desarrollo de los videojuegos, pero sobre localización de videojuegos todavía no. Wow, entonces sí, está muy verde, está en ciernes Digo en Shanghai, ¿eh? en En otros Shanghai. sitios sí, ¿eh? En otros Ah, sitios sí sí, que... en otros sitios, por ejemplo, ¿en qué lugares tú conoces? Yo creo que en las grandes ciudades seguro que tiene que haber algo, como te he dicho en Madrid, este Mm, que vi. El resto lo he visto en redes sociales. mm. Pues hay una escuela online que se llama Traduversia y ellos a veces, muchas veces organizan así, conferencias online. ¿Traduverse es específicamente traducción de videojuegos y de cosas digitales? Em, Tiene traducción de diferentes especializaciones, pero el fundador de esta escuela es un especialista en localización de videojuegos y ha Mm, trabajado para Nintendo, o sea, es un sí, un localizador, máster. sí, 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 Qué brillante. interesante. ¿Y cómo se forman Pablo los Muñoz se llama, Pablo Muñoz. sí. ¿Y cómo se forman los localizadores? Es decir, ¿hay una escuela o hay una pequeña, pues no nivel máster, pero sí como un pequeño curso diplomado en algún lugar para los que nos estén viendo y que estén interesados? Pues mira, hay varios cursos online. Mm. La mayoría son en inglés, desgraciadamente. Pero son bastante completos. Los que yo he visto, por ejemplo, en Traduversia, esos cursos sobre localización de videojuegos, creo que son bastante recomendables porque te enseñan todo lo básico que hay que saber para traducir un videojuego. Mm. Pero afortunadamente, yo tengo un compañero, bueno, ex compañero de trabajo, que él tiene una escuela online Mm. y él también es un experto en localización de videojuegos del chino al español. Es Ah, qué muy... interesante. Sí, ¿Se vale sí. decir el nombre? En línea. Sí, claro, Miguel Bravo. Miguel Ah, Bravo. Se llama ¿y Miguel de Bravo. dónde es Miguel? Madrid, de Ah, de Madrid. Madrid, es madrileño. Sí, sí. También recomiendo sus cursos. Yo hice uno de ellos y la verdad que también, sí, creo que es un curso bastante completo y muy específico para la traducción del chino al español. Mm. Luego, para un título así más oficial, hay un máster en, creo que es Instituto Superior de Traducción, me parece que se llama, no estoy segura del nombre, pero está en Sevilla. Mm. Y ellos tienen un máster en localización de videojuegos que también es muy completo, lo estuve mirando yo también para hacerlo. Al final no lo hice por temas de tiempo y tal, pero estuve mirando las asignaturas y sí, también es bastante completo. Y es una titulación oficial, no es un curso online, es una traducción oficial. Bueno, también está disponible en modalidad online, Ujú. pero sí, Qué interesante. sí. Las universidades chinas, porque ellos tienen muchísima traducción y yo lo que les admiro es de que tienen muchísimo más desarrollo, al menos desde en comparación con México, creo que han hecho más trabajo de profesionalizar a las personas en idiomas. O sea, hay licenciaturas de idiomas y yo he visto que hay más, siento que hay más desarrollo en temas de traducción, pero no estoy segura de esta rama en específica de la localización. ¿Tú cómo sientes que sea, o sea, porque todas las referencias que me has dado son españolas? Ujú. ¿Hay algo similar en China? Yo estuve buscando también, porque me interesa. Bueno, en estos últimos 2 años no he buscado, a lo mejor hay algún curso nuevo, pero yo no he encontrado todavía un máster especializado en localización de videojuegos en China. Lo que sí que he encontrado, que he visto que hay un máster muy bueno de traducción, que me parece que es el único que tiene especialidad al español, que está en Peihuai, en la Universidad de Mm, Peihuai, mm, en Pekín. interesante. Sí, y de hecho lo conozco porque lo recomendó también el fundador de esta escuela que te acabo de comentar, Miguel Ah, Bravo. Sí,
Qué interesante. ¿Y tus compañeros, por ejemplo, que hacen localización a otros idiomas, ellos cómo se formaron? ¿Todos son chinos? Em, en la empresa en la que yo estoy ahora mismo, la mayoría sí. Yo, por lo que he conocido, la mayoría de ellos, bueno, hay algunos que criado, se han criado, por ejemplo, en Estados Unidos, entonces tienen un nivel muy bueno de Mm, inglés, han crecido allí, aunque luego cuando fueran un poco más adultos volvieran a estudiar aquí, la universidad o lo que sea. mm, Pero su lengua, bueno, no sé si llamarlo lengua materna, pero han aprendido el inglés desde pequeños. claro. Entonces tienen un nivel muy bueno. Y luego también hay otros que pues han estado muchos años en el extranjero y creo que es muy importante que han estudiado una carrera y un máster en otro idioma, es decir, Ujú. han estado muchos años fuera. Sí, Sí. profundizando, sí, compenetrándose en el idioma y la cultura. Entonces, bueno, pues esa es una guía bastante clara de las personas que nos están escuchando, tanto chinos como no chinos, que les interesaría explorar una industria que es vigorosa, ¿no? O sea, porque también todo el mundo quiere, o sea, es el amor al arte, es el amor al arte, pero de arte no se vive. Entonces, esta es una buena salida, muy interesante salida a los medios digitales y Ujú. sobre todo en ese último eslabón que todavía la inteligencia artificial no hace, o sea, esa parte de revisar, perfeccionar, pulir, de que ahí hay oportunidad. Entonces, ¿tú tienes alguna recomendación de salida para todas las personas que nos estén escuchando para animarlas o para indicarles por dónde seguir su formación? Bueno, yo recomendaría que se formaran un poco en la localización de videojuegos, es decir, que hicieran algún máster o que hicieran cursos online, que se formaran antes de empezar a hacerlo, porque es probable que hay algunas empresas pequeñitas, chinas, que sí que admiten pues, a traductores con menos experiencia, pero yo creo que es mejor estar un poco formado antes Ujú, para saber a lo que te vas a enfrentar. claro. Em, yo diría que deberían hacer una buena red de contactos. Mm, Si van a trabajar como freelancers, es importante conocer a gente pues, que está en la industria, está dentro de la industria, claro. que conoce a gente que te puede dar trabajos, porque los hay. Mm, Puede que las condiciones no sean las mejores, eso también te lo puedo sí. decir. Hay que saber regatear bien Ujú. con los chinos. Sí, sobre todo en la cultura china, claro. Pero es Sí. interesante, o sea, que parte de la industria o de la profesión que todavía se hace a través de freelancing. Sí, sí, sí. Mm, Bueno, a ver, eh, existe la posibilidad, ahí yo conozco a bastantes traductores que, bueno, no son muchísimos, pero yo conozco a algunos que trabajan como traductores de plantilla en empresas de videojuegos, no solo en Shanghai, sino también en Hangzhou, mm, porque, a ver, las empresas más potentes ahora mismo son MiHoYo, NetEase, Tencent es la primera. por supuesto, sí, es el equivalente al Google de acá. La empresa desarrolladora del juego del Rey Mono es Science Game Mm, y creo que había otra que era Lilith. mm, Lilith, bueno, yo creo que si buscan las empresas más famosas de China, les salen todas esas y seguramente al ser las más potentes, son las que más probabilidades de querer expandirse tienen, tienen, claro. Sí, claro. porque sí son empresas bastante grandes Ujú. que pueden tener ese alcance global, ¿no? Pues interesantísimo, Isabel. Muchas gracias por Sí. participar en este episodio. De verdad, muchas gracias. Todos los datos que nos diste muy
pues muy emocionantes. A mí me han emocionado bastante. Por cuestión de tiempo no podemos seguirle preguntando a Isabel, pero no se preocupen, vamos a dejar sus datos de contacto y toda la información que estuvimos aquí platicando, las referencias para que ustedes las tengan en la descripción de este video y en la descripción de este podcast. Entonces, bueno, pues sin más, me voy a despedir esperando que nos podamos ver en una siguiente ocasión. Muchas gracias por escucharnos. Estimados amigos, a nombre del equipo de Suzy Xiantang Encuentros y su servidora, Alejandra Mendoza, les agradecemos haber escuchado esta entrevista. Muchas gracias también por contribuir a este esfuerzo por crear un espacio para el diálogo respetuoso y el conocimiento mutuo a través de la belleza de los idiomas chino y español. Es muy importante para mí compartir con todos ustedes que este proyecto quiere llegar aún más lejos. Para su comodidad, hemos abierto canales de comunicación tanto en China como en el resto del mundo. Véanos y escúchenos. Darle like, suscribirse a nuestros canales, compartir con sus amigos, programar las notificaciones y hacernos llegar todas sus preguntas y comentarios. Sobre todo, por favor, apóyenos. Suzy Xiantang Encuentros es una plataforma insuperable para promover sus productos y servicios. Nuestras puertas están abiertas para todos aquellos que quieran promoverse con nosotros. Para mayor comodidad, les ofrecemos nuestro sitio web que es www.encxxtros.com.